Mire usted, si hay algo que define a la gente de mi tierra, no es el café ni el sol, sino la manera en que amamos. Un amor que, cuando toca el alma, pide todo. Y de eso, precisamente, trata la historia que les voy a contar hoy. Esto pasó en San Alejo, un pueblito escondido entre las montañas, donde el aire huele a tierra mojada y a viruta de madera. Allí vivía Mateo. Mateo no era un hombre de grandes discursos ni de trajes caros. Era de esos hombres hechos a mano, como la madera que trabajaba. Porque Mateo, fíjense ustedes, era ebanista. De los buenos. De los que pueden ver el alma de un tronco antes de tocarlo. Sus manos, toscas y fuertes, eran famosas en 20 kilómetros a la redonda. No había quien le ganara haciendo un mueble, una silla, o tallando un retablo. Él tenía su taller pegado a la casa, y la vida le sonreía simple. Se levantaba con el gallo, tomaba café negro con panela, y se metía entre el aserrín hasta que el sol se acostaba. Pero, claro, una vida tan bien tallada necesitaba su barniz, ¿verdad? Y ese barniz se llamaba Elena. Elena era la dulzura hecha persona. No era de San Alejo, había llegado de la capital hacía unos años para cuidar a una tía enferma y se había quedado. Vendía flores en el mercado, y cuando sonreía, la plaza entera se iluminaba, aunque estuviera lloviendo a cántaros. Mateo la conoció un martes de mercado. Él iba con el uniforme de trabajo, lleno de polvo de cedro, y ella le ofreció una rosa roja. Él, que era más tímido que un venado asustado, solo pudo balbucear un gracias y pagar la flor más cara que había comprado en su vida. Pero la flor no era el punto era la mirada de Elena. Desde ese día, el taller de Mateo se convirtió en el punto de encuentro. Al principio, eran charlas cortitas sobre el clima, sobre las maderas que usaba, o sobre la última cosecha de mangos. Pero pronto, esas charlas se convirtieron en la razón de ser de Mateo. Se sentaban en un banco recién lijado, tomando aguapanela, y el tiempo se esfumaba. El amor de Mateo y Elena no fue un torbellino, fue más bien como el río que fluye lento pero seguro, labrando la roca. Era un amor de gestos pequeños, un almuerzo compartido, una mano que se encontraba, un silencio cómodo. Para Mateo, Elena era su paz, su musa, y la dueña absoluta de todos sus planes futuros. «Mija», le decía Mateo un atardecer, mientras le acariciaba el pelo, «vamos a casarnos el año que viene. Con lo que ahorre de la nueva mesa para el cura, ponemos el primer ladrillo de nuestra casa. Tú te encargas de las flores, y yo de que no falte ni una tabla bien puesta». Elena reía, una risa cristalina que le llegaba al alma. «Ay, Mateo. Mientras tú estés, la casa puede ser de cartón, que yo seré feliz». Y así, la vida en San Alejo siguió su curso, tejiendo ese futuro prometido. Mateo trabajaba con una alegría renovada. Cada golpe de martillo, cada corte de sierra, era un paso hacia Elena. Pero, queridos amigos, la vida tiene una costumbre terrible de meterle un nudo al hilo más bonito, ¿verdad? Fue un día cualquiera, de esos grises y aburridos. Elena estaba en el mercado, vendiendo sus margaritas, cuando de pronto sintió un dolor agudo, un pinchazo tan fuerte que le dobló la espalda. La gente pensó que era un simple cólico, el mal de ojo, qué sé yo. Pero el dolor no se fue. Regresó al día siguiente, y al otro, más fuerte cada vez. Mateo la llevó al puesto de salud del pueblo. El doctor Gómez, un hombre bueno pero con pocos recursos, le dio unas pastillas y le dijo que descansara. «Debe ser estrés, mija», le dijo. Pero Mateo sabía, lo sentía en el pecho, que no era estrés. La vio palidecer, la vio perder ese brillo que tanto amaba. Sus ojos, antes tan vivos, ahora estaban llenos de una sombra extraña. Finalmente, tuvieron que hacer el viaje a la capital. Un viaje largo y costoso que ya les había quitado una buena parte de los ahorros de la casa. En la capital, los hospitales eran gigantescos, fríos, y llenos de gente que esperaba milagros. Después de días de espera angustiosa, de exámenes y de papeleo, el diagnóstico cayó sobre Mateo como un rayo en cielo despejado. El doctor, un hombre serio con gafas de montura fina, no usó rodeos. «Señor Mateo», dijo con voz monótona, señalando unas radiografías, «su prometida tiene una condición seria. Es un problema en la sangre que está afectando sus órganos. Necesitamos un tratamiento intensivo y, si responde bien, una operación que solo se puede realizar aquí, con equipo especializado». Mateo sintió que la sangre se le helaba. Preguntó lo obvio, lo que todo hombre humilde teme preguntar en un hospital grande, «¿Y cuánto cuesta eso, doctor?».
El médico suspiró, se quitó las gafas y miró a Mateo, al hombre con olor a viruta. El tratamiento inicial, las medicinas, el tiempo en observación, estamos hablando de una suma que, en pesos, equivale a lo que usted ganaría en 5 o quizás 7 años en San Alejo. Y eso, señor Mateo, sin contar la operación. Si ella necesita la cirugía, el costo se duplica. 5 años. 10 años. Para Mateo, que apenas si tenía lo justo para comer y comprar buen material, esa cifra era la luna. Era una burla cruel del destino. Salió del hospital con la cabeza dando vueltas, el diagnóstico apretado en la mano como si fuera a escaparse. Miró el caos de la gran ciudad, los edificios altos, la gente apurada, y sintió una desesperación que nunca antes había conocido. Volvió a la pensión donde se alojaban y encontró a Elena durmiendo. Se sentó a su lado, observando su respiración superficial. Sus manos, las mismas manos que habían tallado su futuro, ahora se sentían inútiles, vacías. No te preocupes, mi vida, le susurró, aunque ella no podía oírlo. No te preocupes. Yo voy a conseguir ese dinero. Lo voy a conseguir como sea. Te lo juro por la vida de mi madre y por el amor que te tengo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo un humilde ebanista de San Alejo iba a reunir una fortuna en cuestión de meses? Porque el doctor fue claro, no había tiempo que perder. Mateo regresó solo a San Alejo, dejando a Elena al cuidado de su tía, con la promesa de volver pronto y con la solución. El viaje de vuelta fue un tormento. Las montañas que antes le parecían protectoras, ahora se veían como barrotes de una prisión. Al entrar a su taller, el olor a cedro y caoba, que solía ser su consuelo, ahora le recordaba la insuficiencia de su oficio. Sus herramientas, el cepillo, la gubia, la sierra, eran herramientas de subsistencia, no de riqueza. Estuvo días sin comer bien, solo dando vueltas en el taller, observando sus manos. Esas manos eran todo lo que tenía, su capital. Una tarde, mientras revisaba una vieja caja de herramientas que le había dejado su abuelo, encontró algo que había olvidado, un manual viejo, amarillento, encuadernado en cuero gastado. No era un manual de carpintería común, era una reliquia, un tesoro familiar que se había pasado de generación en generación. El manual se titulaba, Idea Manual 12, El arte de lo imposible. Mateo lo abrió con curiosidad. Dentro, no había planos de sillas o mesas, sino diagramas complejos, fórmulas de lacas y barnices ancestrales, y, lo más importante, las instrucciones detalladas para crear una obra de arte única. Una pieza de ebanistería tan compleja y tan perfecta que, según la leyenda familiar, solo se había intentado construir una vez cada 100 años. Era la descripción de un escritorio de los secretos, una pieza que combinaba la belleza escultural con una mecánica interna de relojería, capaz de ocultar compartimentos a simple vista, y que requería una precisión milimétrica, una paciencia de monje y, sobre todo, un tipo de madera casi imposible de conseguir. El texto antiguo decía que quien lograra completar el Idea Manual 12 asterisco no solo alcanzaría la cumbre de su oficio, sino que su obra valdría tanto como el oro puro. Mateo leyó y releyó las páginas. El desafío era monumental, casi loco. Requería un nivel de sacrificio que iba más allá de lo físico. Exigía renunciar al sueño, a la luz, a la vida normal, hasta que la obra estuviera terminada. Pero al ver la cifra que necesitaba para salvar a Elena, y luego mirar ese manual gastado, Mateo sintió un fuego frío encenderse en su vientre. No había otra opción. Su amor no le permitía rendirse. Si es la única forma, se dijo Mateo, con la voz rota, entonces lo haré. Me convertiré en el carpintero que esta pieza requiere, aunque me cueste el alma. La primera tarea era conseguir la madera. El manual especificaba la caoba negra de los cerros altos, una especie rara y protegida que crecía en las cimas más peligrosas de las montañas, en territorio que, según los rumores del pueblo, estaba custodiado no solo por la naturaleza, sino por gente de mal vivir. Mateo tomó su mochila, su mejor hacha y el manual. Se despidió de su taller con una reverencia silenciosa. Sabía que, al entrar en ese proyecto, estaba firmando un pacto consigo mismo. Ya no era solo el ebanista de San Alejo, ahora era el constructor de la Idea Manual 12 asterisco, el hombre que iba a intercambiar su vida y su seguridad por la vida de Elena. Así comenzó el sacrificio. La primera parte de la misión era la más peligrosa, adentrarse en la montaña prohibida para encontrar el árbol que contendría el milagro de su amor. Y eso, amigos míos, es apenas el principio de la historia.
Mateo se puso de pie, cerró la puerta de su humilde casa, y caminó hacia la sombra de las montañas, llevando consigo solo la promesa de un amor que valía más que todo el oro del mundo. Mateo se adentró en la sombra, y les dijo, amigos, esa subida no fue un paseo de domingo. Las faldas de los cerros altos son traicioneras, llenas de barrancos y de una maleza tan tupida que parece que la tierra misma no quiere que pases. Él no llevaba más que lo justo, un poco de panela y queso, agua, y su hacha, que era una extensión de su brazo. Cada paso era un recuerdo de Elena, y cada recuerdo era un clavo que le empujaba a seguir. El primer día, la naturaleza fue su enemigo. El segundo, se encontró con algo peor, la desconfianza humana. Mateo había subido por senderos viejos, de mula, que casi nadie usaba, pero el manual era claro, la caoba negra solo crecía en las laderas que miraban al sur, donde la tierra era más rica y la humedad justa. Y ese era el territorio vigilado. A la tercera noche, mientras dormía bajo un alero de roca, escuchó el sonido de caballos. Eran hombres rudos, de esos que no preguntan qué haces por ahí, solo actúan. Mateo se pegó a la roca, sintiendo el corazón martillearle en las costillas, como un pájaro atrapado. Pasaron tan cerca que pudo oler el tabaco barato y el sudor de los animales. Eran los guardianes informales de ese pedazo de montaña, gente que vivía al margen de la ley y que no quería curiosos. Si lo hubieran visto, la historia terminaba ahí, con él en el fondo de un barranco. Pero la necesidad agudiza el ingenio. Mateo, que era un hombre de paz, se hizo invisible. Se movía solo de noche, como un animal, buscando el indicio que el manual describía, una hoja ancha, de un verde tan profundo que parecía absorber la luz. Y al fin, después de 4 días de hambre y frío, la encontró. No era solo un árbol, era un monumento. Estaba en una pequeña meseta, como si la naturaleza lo hubiera plantado allí para presumir. La caoba negra de los cerros altos. Era gigantesca, su tronco era grueso y oscuro, casi negro, y se alzaba hacia el cielo como la columna de un templo. Mateo se acercó despacio, con respeto. Puso la mano sobre la corteza áspera y sintió la vida palpitante de ese gigante. Pensar que ese tronco contenía el milagro que salvaría a Elena le dio una fuerza sobrenatural. El manual especificaba que solo se necesitaba una sección del tronco, la parte más baja y densa, pero calcular el corte y luego derribar ese coloso sin ayuda, era una locura. Mateo se encomendó a la Virgen y al santo de su pueblo. El trabajo de tala duró 3 días sin parar. El hacha se levantaba y caía, una y otra vez. El sonido en el silencio de la montaña era ensordecedor para él, aunque se perdía en la inmensidad. Cada golpe era un juramento. Sus manos, las que lijaban con delicadeza, ahora estaban llenas de ampollas reventadas, cubiertas de tierra y resina. Comía lo mínimo, bebía el agua fresca de los arroyos, y cuando caía rendido, soñaba con Elena, con su risa, con la casa que nunca construyeron. Y se levantaba de nuevo. Cuando el árbol finalmente cedió, el estruendo fue como un trueno. La tierra tembló. Mateo se quedó inmóvil, esperando que los hombres de los caballos no hubieran escuchado. Por suerte, estaba lo suficientemente lejos. Ahora venía lo más duro, trocear la madera y bajarla. La caoba negra es de una densidad brutal. El tronco pesaba como plomo. Mateo no podía bajar el tronco entero, ni siquiera en pedazos grandes. Tuvo que seguir las instrucciones del manual, cortando las tablas maestras en el sitio, usando cuñas y su ingenio. Durante las siguientes 2 semanas, Mateo se convirtió en una máquina de dolor y esfuerzo. Bajó la madera a la antigua, como lo hacían los ancestros antes de que existieran las carreteras. Usó la pendiente de la montaña a su favor, construyendo rampas improvisadas con troncos más pequeños, amarrando las tablas con sogas que le quemaban la piel. Hubo un momento, un desliz, en que una tabla casi le cae encima. Sintió el filo de la muerte, y en lugar de asustarse, sintió rabia. Rabia por el destino que lo obligaba a esto, y una determinación helada de que no iba a morir en esa montaña, no sin antes haber cumplido su promesa. Llegó a las afueras de San Alejo casi irreconocible. Estaba demacrado, sucio, barbudo, con los ojos hundidos. Parecía un fantasma. La ropa hecha jirones. Pero llevaba su tesoro, las tablas de caoba negra, perfectamente cortadas según el manual, envueltas en lonas viejas, escondidas en la carreta prestada de un vecino que no preguntó mucho. Cuando por fin cerró las puertas de su taller, sintió que podía desmayarse, pero la urgencia no se lo permitía. La primera tarea era la más crucial, y la más peligrosa, el secado.
El doctor había dado un plazo. No había tiempo para el secado natural de meses o incluso años que requería una madera tan valiosa. El manual 12 describía un método de secado acelerado, usando una combinación de cenizas volcánicas, alcohol destilado y un proceso de calentamiento lento y constante. Mateo convirtió su taller en un horno. Selló las ventanas, cubrió los pisos con tierra especial, y comenzó a apilar las tablas según las indicaciones exactas del manual. Era alquimia pura, un ritual. El calor era sofocante, y el olor de las lacas ancestrales y la madera calentada era tan fuerte que le quemaba la garganta. Trabajaba a la luz de una lámpara de aceite, porque la luz del sol podía arruinar el proceso. Mientras la madera se curaba, Mateo estudiaba la parte más temida del manual 12, la mecánica interna. El escritorio de los secretos no era solo un mueble, era un rompecabezas. Tenía más de 50 compartimentos ocultos, cerraduras que se abrían solo con el sonido de ciertas palabras, y un mecanismo central que, si fallaba un solo engranaje, bloqueaba toda la pieza para siempre. La precisión no era de milímetros, sino de micras. Mateo no era relojero, era ebanista. Pero el manual le enseñaba a hacer ambas cosas. Había diagramas que parecían sacados de un libro de astronomía. Tuvo que empezar a fabricar sus propias herramientas, porque las que tenía no servían. Necesitaba gubias del grosor de un cabello, sierras de precisión y lupas para ver el detalle microscópico de los ensamblajes. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un vacío temporal. Mateo perdió la noción de la noche y el día. Se levantaba, trabajaba, tomaba un sorbo de café frío y seguía. Su vida se redujo al espacio cuadrado del taller y al sonido rítmico de sus herramientas. La gente de San Alejo empezó a murmurar. ¿Qué le pasa a Mateo? ¿Por qué tiene la puerta cerrada a cal y canto? ¿Se habrá vuelto loco? Algunos decían que estaba tallando una imagen de la Virgen que le habían encargado desde la capital, algo tan grande que requería secreto. Otros decían que el dolor por Elena lo había consumido. Nadie se atrevía a molestarlo. El taller, antes un lugar de bienvenida, ahora era una fortaleza de silencio y trabajo obsesivo. Mateo no podía pensar en el costo físico o mental. Cada vez que el dolor en su espalda o el cansancio en sus ojos lo amenazaban, sacaba de su bolsillo una carta arrugada que Elena le había enviado desde el hospital. Estoy mejorando, mi amor, decía la letra dulce de Elena, aunque él sabía que estaba mintiendo para no preocuparlo. Pero el doctor dice que si no empezamos el tratamiento pronto, va a ser muy difícil. Te extraño, Mateo. Vuelve pronto con la solución. Esa palabra, solución. Era su látigo. Las cartas también venían con facturas, con recordatorios de los préstamos que ya había pedido a su tía para el alojamiento y las medicinas básicas. La suma se disparaba cada semana. Ya no eran 10 años de ahorro, sino 15. El sacrificio de Mateo se hizo total. Dejó de afeitarse, dejó de comer bien. Su cuerpo se convirtió en un motor que solo funcionaba con la gasolina de la desesperación y el amor. Comenzó a tallar la madera negra. La caoba negra era dura como el acero, pero respondía al tacto de Mateo con una nobleza increíble. Al pulirla, la veta se revelaba en tonalidades profundas, casi púrpuras. Era la madera más hermosa que había tocado en su vida, y por eso, merecía la precisión de un orfebre. El primer gran obstáculo técnico fue el mecanismo de apertura. El manual exigía que la pieza tuviera una docena de cajones a la vista, pero que al mismo tiempo, el cuerpo central fuera una caja fuerte oculta. La forma de acceder a ella era a través de un sistema de palancas que debían ser activadas en un orden específico y que se camuflaban en los adornos tallados. Mateo pasó 3 semanas solo en el diseño de los engranajes internos, hechos con la misma caoba negra, pero cortados de tal manera que parecían de metal. Si la hago, mija, se decía a sí mismo, mientras soldaba con pegamentos ancestrales que requerían fuego y paciencia, si la hago perfecta, no solo te salvaré, sino que dejaré una huella. Una huella de que nuestro amor fue real y que valía este sacrificio. El tiempo en el taller pasaba en un trance, donde Mateo era solo manos y concentración. Había renunciado a la luz, al aire libre, a la conversación, incluso a la esperanza fácil. Solo quedaba la tarea. Llegó un punto en que su mente, agotada por la falta de sueño, empezó a jugarle malas pasadas. Le parecía ver la silueta de Elena en las vetas de la madera o escuchar su risa suave mezclada con el zumbido de la sierra. Pero no eran alucinaciones, sino recordatorios. El amor de Elena se había convertido en la energía que movía sus herramientas. 6 meses pasaron de esta manera. 6 meses de encierro.
Afuera, la vida en San Alejo seguía su curso. La lluvia caía, el sol salía, pero dentro del taller de Mateo, el tiempo se había detenido. Cuando finalmente empezó a ensamblar el cuerpo principal del escritorio, la pieza empezó a tomar forma, y fue entonces cuando se dio cuenta de la verdadera magnitud de lo que estaba creando. Era más que un mueble. Era una obra de arte oscuro, imponente, que parecía guardar todos los secretos del mundo. Las esquinas, talladas con detalles de hojas y flores, ocultaban los gatillos del mecanismo. La superficie, pulida a espejo, reflejaba su rostro cansado, un rostro que ya no era el del joven ebanista, sino el de un hombre marcado por el fuego de una misión imposible. Pero todavía faltaba la joya de la corona, la parte que el IDEA Manual 12 asterisco describía como el mayor desafío, el cajón final, el que contenía el verdadero secreto del escritorio, y que solo se abriría si se completaba una secuencia de movimientos tan sutil que rozaba lo mágico. Y mientras Mateo se acercaba al final de su obra, la realidad en la capital se hacía cada vez más oscura. Las cartas de Elena se espaciaron, y cuando llegaban, su tía era quien escribía, con una letra temblorosa, dando noticias alarmantes. Mateo, decía una de las últimas notas, Elena no está respondiendo bien a los medicamentos. El doctor ha dicho que la operación debe hacerse ya. No hay más tiempo para esperar. Si no se consigue el dinero en el próximo mes, me temo lo peor. Un mes. Mateo miró el escritorio, casi terminado. Lo que antes era una promesa de oro y redención, ahora era una carrera desesperada contra la muerte. Tenía que terminar la obra maestra, llevarla a la capital, venderla, y llegar a tiempo. El sacrificio de su cuerpo y de su alma no podía ser en vano. El último y más complejo paso de la IDEA Manual 12 asterisco estaba por comenzar, y este requería no solo habilidad, sino una fe ciega en el amor que lo había empujado a hacer lo imposible. El escritorio estaba casi listo, pero ¿llegaría Mateo a tiempo? Esa era la pregunta que flotaba en el aire denso y polvoriento de su taller. El aire dentro del taller ya no era aire, era una mezcla densa de polvo de ébano, resinas quemadas y el sudor de la desesperación. Mateo sabía que estaba en el último asalto. Un mes. Solo un mes para que el milagro se hiciera realidad, o para que la promesa se convirtiera en ceniza. El último paso del IDEA Manual 12 asterisco era el más cruel. Requería que la mano, ya temblorosa por el agotamiento, fuera más firme que nunca. Se trataba del compartimento de la verdad, el que el manual llamaba el alma oculta. Este cajón no tenía cerradura visible. Su apertura dependía de un juego de equilibrio y presión. La leyenda decía que solo se abriría para quien pusiera en él una intención pura. El mecanismo consistía en 3 puntos de presión camuflados en el tallado de una flor de loto y un cuarto punto que solo se activaba con el peso exacto de una moneda antigua, y que requería que el operario soplara sobre una veta específica de la madera. Una locura, ¿verdad? Pero así era el arte de lo imposible. Mateo trabajó durante 3 días sin cerrar los ojos. Su barba le cubría la mitad del rostro, y sus ojos inyectados de sangre veían doble, pero las manos, esas manos benditas, seguían obedeciendo a la voluntad de su corazón. Talló las palancas internas con una gubia que había afilado hasta el nivel de una hoja de bisturí. Cada pieza encajaba con la otra con la precisión de un reloj suizo. No podía haber margen de error, si una sola palanca se atascaba, el escritorio se cerraría para siempre. Cuando colocó el último perno de madera, el que sostenía el cajón invisible, se echó hacia atrás, sobre un montón de acerrín. Estaba terminado. El escritorio de los secretos, hecho de caoba negra de los cerros altos, era una cosa viva. Era oscuro, majestuoso, y emanaba un silencio profundo. Parecía susurrar historias de siglos. No era un mueble, era un tesoro. Pero no había tiempo para admirar su obra. El reloj de Elena seguía corriendo. Mateo tuvo que salir de su aislamiento. Abrió las puertas del taller, y la luz del sol lo golpeó como un puñetazo. La gente de San Alejo se detuvo en la calle al verlo. Era la viva imagen de un náufrago. Necesitaba ayuda para mover el escritorio. Fue a buscar al único hombre en el pueblo que no le haría preguntas innecesarias, don Rodrigo, el dueño de la bodega y de un viejo camión de carga. Don Rodrigo, dijo Mateo, y su voz sonó ronca, como si no hubiera hablado en meses, necesito que me lleve esta pieza a la capital. Es urgente. Es la vida de Elena. Don Rodrigo miró a Mateo, luego miró la pieza envuelta en gruesas mantas dentro del taller. El olor a metal y madera nueva era impresionante. No dijo nada sobre el aspecto de Mateo. Solo asintió. Mañana al amanecer, Mateo.
Estaré aquí. Pero no me preguntes el costo del viaje, es mi contribución a la salud de la muchacha. Y así, al día siguiente, el escritorio de los secretos emprendió su viaje. Mateo iba en la cabina del camión, con la cabeza apoyada en la ventanilla, sin poder dormir, vigilando su preciada carga. El viaje a la capital fue angustioso. Cada kilómetro era una gota de tiempo que se perdía. Llegaron a la ciudad con el sol alto. Mateo no podía llevar esa obra de arte a cualquier lugar. Necesitaba un comprador que entendiera que no estaba comprando madera, sino la cumbre de un arte ancestral. Recordó al doctor con las gafas, el que le había dado el diagnóstico. Había hablado de contactos en la alta sociedad que financiaban causas nobles. Mateo se dirigió directamente al hospital. Encontró a la tía de Elena, quien lo abrazó llorando. Mateo, llegaste justo a tiempo. Ella está muy mal. La van a llevar a quirófano en la tarde. Pero, ¿y el dinero? Mateo, exhausto, le explicó. Necesito hablar con alguien que sepa de arte. Alguien que pague lo que vale este sacrificio. La tía, desesperada, intercedió ante la administración del hospital. Por suerte, la directora era una mujer práctica y conocía la desesperación. Ella hizo una llamada. Al cabo de una hora, llegó un hombre elegantísimo, con traje de lino y un maletín de cuero. Era el señor Vargas, uno de los coleccionistas de arte más famosos del país, conocido por su ojo para las antigüedades y su cartera generosa. Mateo no perdió el tiempo en formalidades. Llevó al señor Vargas al estacionamiento del hospital, donde el camión de don Rodrigo esperaba. Desenrollaron la lona. El coleccionista no dijo una palabra. Simplemente caminó alrededor del escritorio, tocando la caoba negra con la punta de los dedos, examinando los tallados. ¿Qué es esto, joven?, preguntó Vargas con una voz profunda, que revelaba su asombro. Esta veta, esta precisión. Esto no es de esta época. Es la idea manual 12 asterisco, respondió Mateo, con la voz firme a pesar del cansancio. Es el escritorio de los secretos. Hecho por las manos que aman a Elena. Mateo le mostró la docena de cajones visibles, los de uso diario. Luego, sin decir cómo, activó los puntos de presión en la flor de loto, sopló suavemente sobre la veta marcada, y el cuerpo central del escritorio se abrió con un clic suave, revelando el laberinto de compartimentos ocultos. El señor Vargas se quedó boquiabierto. Mecánica de relojería, hecha en madera. Esto es, imposible. Nunca he visto tal cosa. ¿Quién es usted, Mateo? Soy el hombre que necesita salvar a su mujer, replicó Mateo, y la simple verdad de esas palabras resonó en el aire. Necesito el costo de la operación y el tratamiento de recuperación. El doctor me dijo la cifra hace meses. Pido eso, y ni un peso más. El coleccionista, que había visto miles de obras de arte, se sintió conmovido por la honestidad brutal de Mateo y la evidente perfección de la pieza. Sabía que valía mucho más de lo que el ebanista pedía, pero el trato era justo. El valor de la vida de Elena. Sacó una chequera del maletín y miró a Mateo. Señor Mateo, dijo Vargas, por la belleza de esta pieza, que es un testamento a la maestría de su oficio, y por el amor que la impulsó, acepto. Y le daré una bonificación extra para que usted pueda recuperarse también. Considere esta la venta más importante de su vida. En ese instante, mientras el señor Vargas firmaba la chequera, una enfermera salió corriendo por la puerta del hospital. Señor Mateo, ya la están llevando. Necesitamos la confirmación del pago en la administración, ahora mismo. Mateo tomó el cheque, un trozo de papel que representaba 10 años de su vida, y corrió. Entregó el cheque en la ventanilla, casi desmayándose. La operación de Elena comenzó unos minutos después. Mateo se quedó en la sala de espera, junto a la tía, el olor a desinfectante reemplazando el olor a cedro. Estaba sucio, exhausto, pero por primera vez en 6 meses, no estaba trabajando. Solo podía esperar. La espera fue un infierno. 7 horas después, el mismo doctor de las gafas, el que le había dado el diagnóstico fatal, salió del quirófano. Se quitó la mascarilla. Mateo se levantó de golpe. Doctor, ¿cómo está Elena, la operación? El médico sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Señor Mateo, es un milagro. Llegaron justo a tiempo. La cirugía fue complicada, pero logramos limpiar todo lo necesario. La sangre de su prometida está reaccionando. Va a vivir. El tratamiento ahora será largo, pero está fuera de peligro.
Mateo sintió que el alma le regresaba al cuerpo. Cayó de rodillas en el piso frío del hospital, no de tristeza, sino de un alivio tan grande que era casi doloroso. Las lágrimas que no había derramado en la montaña, ni en el taller, salieron todas juntas. El sacrificio había dado su fruto. Pasaron 2 meses antes de que Elena pudiera volver a San Alejo. Mateo se quedó en la capital durante la recuperación, cuidándola, alimentándola, y sobre todo, recuperando el tiempo perdido. Ya no era el hombre consumido por la viruta y la desesperación, aunque la cicatriz del esfuerzo se quedaría en sus ojos para siempre. Cuando regresaron a San Alejo, el sol les dio la bienvenida. El taller estaba vacío, sin el escritorio de los secretos, pero la casa ya no se sentía incompleta. Mateo había usado el dinero sobrante para pagar todas las deudas, comprar material nuevo, y, sí, para poner el primer ladrillo de la casa que le había prometido a Elena. Un atardecer, se sentaron en el banco que todavía estaba a la entrada del taller, el mismo donde se sentaban a tomar aguapanela en los viejos tiempos. Elena, aunque más delgada, había recuperado el brillo en los ojos. ¿El escritorio era tan hermoso como imaginaba?, preguntó Elena, tomando la mano callosa de Mateo. Mateo sonrió. Era la pieza más hermosa que jamás tocaron mis manos, mi vida. Pero no era solo hermoso por la madera o por la mecánica. ¿Entonces por qué? Porque estaba hecho de amor puro, Elena. Cada tabla, cada veta, era un pedazo de mi alma que iba a ti. Yo no vendí un mueble, vendí el sacrificio de un hombre enamorado. Y valió cada dolor. Elena se recostó en su hombro. El ebanista ya no tenía la fortuna en su taller, pero tenía la fortuna del futuro en sus brazos. Y esa es la verdad, amigos míos. La idea manual 12 asterisco, el arte de lo imposible, no estaba en el escritorio de Caoba Negra. Estaba en la capacidad de un hombre humilde de San Alejo para transformar su oficio en un acto de amor supremo. Porque al final del día, el amor verdadero no es el que te pide poco, es el que te pide todo, y te da a cambio, la vida. Y eso, señoras y señores, es un milagro tallado a mano. Colorín colorado, esta historia de sacrificio y amor ha terminado.